Buen día República Oriental del Uruguay, comenzando un nuevo programa de ¿En dónde estamos? En este día martes 27 de septiembre de este año 2022. Va transcurriendo el año, se va prácticamente el tercer año de gobierno, se va consumiendo un tercer año de este gobierno, que prácticamente dos de sus primeros años se consumieron en pandemia, donde el gobierno planteó que muchas cosas no pudo hacer, digamos que en atención a esa pandemia. Seguro que cuando uno tiene el diario del lunes y empieza a revisar determinadas cosas y empieza a revisar lo que significan estrategias de gobierno, planes estratégicos, bueno, parece que no están así. Se pudieron haber hecho más cosas porque seguro que la pandemia, que fue bien tratada, pudo haberse considerado un tema lateral, de frente lateral, de batalla, porque habían cantidad de frentes a atacar en esa reforma necesaria del Estado. Reforma necesaria que no vino en sustancia, que han venido algunas reformas instrumentales, y entre las reformas más profundas ahora está la de la educación. La de la educación, sí, parece indicar una reforma importante, que aún está en tela de juicio en varios aspectos, vinculados ellos a lo que ya es reforma educativa en el mundo, que tiene que ver con quitar las asignaturas, las disciplinas, y convertir esas asignaturas en competencias. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que se saca la química, la biología, la física, las matemáticas? No, no, para nada. No se sacan, sino que se integran como competencias de conocimiento en lo que vendría a ser algo así como el concepto de ciencia y tecnología, y se van integrando esas disciplinas del conocimiento para el desarrollo de las competencias, de las habilidades que los alumnos ya deben ir desarrollando en el tránsito educativo. En ese tránsito educativo se va preparando al nuevo ciudadano de este mundo que ya se instaló y que es el mundo de la revolución digital. Teníamos una educación que se adaptó a los 150 años de revolución industrial. Esa revolución industrial también provocó muchos cambios, y ya hablamos de aquella época de José Pedro Varela, cuando tuvo que migrar, salir a buscar esos modelos, y junto, bueno, nada más y nada menos que al gran pedagogo argentino, Sarmiento, y fueron a buscar a Estados Unidos, y después se fue para Inglaterra, y entendió cómo era un sistema educativo integral que a su vez integraba e incluía a las distintas capas sociales y a las distintas generaciones. Y aparece entonces esa gran obra que va a fundamentar a la escuela pública, Mi educación al pueblo. Todo eso evidentemente formó parte de una época, fue revolucionario, pero ahora hay nuevas revoluciones y ya no son las revoluciones industriales, sino que hay una revolución digital, informática, una revolución tecnológica que nos modificó sustancialmente el mundo y de la cual viene hablando, venía hablando, o sigue hablando a través de sus libros, el gran Marshall McLuhan, cuando planteó la aldea global, precisamente a través de aquella televisión que él estudió y de las primeras computadoras de IBM que él estudiaba y proyectaba hacia el futuro en el desarrollo de esa implementación tecnológica, de los monitores, del desarrollo de esa informática. McLuhan no llegó a ver este mundo, pero lo proyectó, tuvo esa inteligencia proyectiva, previsora, que advirtió un mundo que se venía y que iba a nuclear la actividad humana, la iba a centralizar, iba a ser la centralidad de la actividad humana, las pantallas de información electrónica, que es esto que estamos haciendo todos los días los seres humanos. Esa reforma educativa, bueno, tiene inconvenientes porque hay una especie de retardo
de retardo ideológico y también de intereses creados de parte de las agrupaciones de FENAPES y de esa izquierda integrada a esas agrupaciones que pretende discutir la reforma educativa desde los intereses de ese gremio, desde los intereses de las horas y los docentes. ¿Por qué? Porque en esta reforma ya no van a ser los 14 docentes o 15, sino que van a ser 9. Se van a integrar los conocimientos. Además, claro, van a tener que estudiar más, se van a tener que preparar. Docentes preparados en esos ciclos básicos, digamos, de la enseñanza, de primero a noveno, va a seguir siendo la escuela y el liceo, pero ahora se van a denominar de esta manera, de primer año al año número 9, noveno año, para después ingresar a la etapa de preparatorios, que es la etapa de culminación de la enseñanza secundaria para ingresar a la universidad. Pero hasta los 9 años van a ser, bueno, sistemas integrados de competencias. Además van a ser educaciones vinculadas a los grupos, se va a educar en grupo. Esa es una reforma, creo yo, que puede llegar a ser, y digo puede, porque vamos a tener de todas maneras la transversalidad de una ideología anticientífica y alienígena como la ideología de género que este gobierno aceptó como política de Estado, que no cuestionó, que por el contrario la fortaleció. Por lo tanto, en un montón de aspectos, muy positiva y en otros quizá haga agua y después la historia, el tiempo, en poquito tiempo, demostrará que un Estado que esté gastando tanto presupuesto en ideologías de género es un Estado que no prospera. Y no decimos que no haya libertades, que cada quien ejerza su libertad como quiera. Las orientaciones de género, sexuales, son libres, pero que las ONGs estén por fuera del Estado, que hagan lo que quieran en la actividad privada, pero no presupuestadas dentro de un Estado y desarrolladas como políticas públicas. Pero claro, está la Dalid de este tema, que es la vicepresidente de la República, que trajo esta ideología alienígena a nuestro país. Pero bueno, tema para tratar en otro momento. Está con nosotros el diputado Gabriel Gianoli, que me está mirando muy seriamente y tengo un montón de cosas desordenadas de la realidad, Gabriel. Montón de cosas. Pero bueno, viste que la realidad es la materia prima de los periodistas. Vivimos de eso los periodistas, de ese desorden que la realidad va planteando, ¿no? Es como carne de periodista, se podría decir. ¿Te acordás de lo de carne de vestuario? Bueno, esto es carne de periodista. Tal cual. Jefe de custodia de la calle Pou, bueno, ahora en una pesquisa por una fiscal, está indagado por un montón de delitos. El presidente de la República salió a declarar que en su función este hombre era impecable, cumplió la función, se conoce hace años con él, y cumplió una función estrictamente impecable. Pero parece ser que tiene un antecedente que ya se limpió, tiene cómplices, falsificaban documentos. Astesiano, Alejandro Astesiano. Y bueno, está provocando la típica rencilla política y muchas veces oportunista. Ya salió Fernando Pereira a decir cómo el presidente no sabía, no investigó más a fondo los antecedentes de este hombre. Sí, los investigó, sabía que tenía antecedentes, y el presidente lo dijo, pero no tenía ningún antecedente, digamos, vigente. Había un antecedente que se había terminado, que concluyó con el tiempo, y no tenía antecedentes penales. Sí sabía que estaba en una inquisitoria fiscal, judicial, que estaba investigado, pero en lo estrictamente servicio de seguridad, según el presidente, impecable. Yo no creo que los de servicio de seguridad sean carmelitas descalzas, ¿no? Debe ser un ambiente medio complicado. Este, y salió también el Pato Celeste, ¿viste? Prácticamente parece que el Pato Celeste fuera Mahatma Gandhi. Y sin embargo era el que hacía negocios con Venezuela, ¿te acordás? Y tenía comisiones en aquellos negocios cuando formaba parte de la seguridad. Y tenía una empresa, cuando formaba parte de la seguridad de Mujica. O sea que mejor que se llamen a silencio, les diría yo, porque tienen muchas cosas ahí graves para seguir explicando. Bienvenido, Gabriel. ¿Cómo estás? Un gusto de estar contigo. Obviamente que si quieren hacer leña es lo de siempre,
Lo mismo que hace una semana hablaban de diálogo, a la primera de cambio. Lo positivo es resaltar lo de siempre. Primero, el presidente poniendo la cara claramente, sin vueltas. Mirá que le han dado vueltas los frente amplistas a los temas que le tocaron, ¿eh? Jamás están equivocados, jamás fueron ellos, jamás. Y acá el presidente asumiendo. Mm. Segundo, la justicia funciona y funciona bien, porque aún siendo una persona tan cercana al presidente, los mecanismos están funcionando. Y bueno, y sí, será la justicia la que determine Ujú. si estuvo en falta o no, Ah. pero todavía no ha sucedido, ¿no? Y cuando suceda se tomarán las medidas que correspondan. Pero lo destacable es lo que decís, Gabriel. Lo más destacable es que es típicamente democrático esto, ¿eh? En un país democrático funcionan así las cosas. En Estados Democrático Unidos Nixon cayó, ¿eh? y yo Eh, diría de una honestidad brutal y de que el sistema y los canales funcionan perfectamente. Porque claro, de la claro. misma manera, aquí no se advirtió absolutamente nada, no se le avisó a nadie nada, transitó normalmente, la justicia con la policía actuaron en esta situación que se Mm. está develando y el correr de las horas Sí, claro. dirá. Y hay una realidad, yo escuché ayer al presidente muy claramente, en el desempeño de su función fue intachable. Seguro. Y ahí es donde uno juzga. Yo creo que en definitiva cada uno hará, nosotros siempre orgullosos de que cuando le pasa algo a los demás, esperamos la justicia, ¿verdad? Pasan Esperamos la justicia. y sí, y además que no hay imagen más democrática y actitud más democrática que esta, que la que hizo el gobierno. Es decir, estaban todos los canales abiertos, como tú decís, para la justicia. La justicia tuvo toda la libertad de investigar, se llegó a esta instancia y bueno, está siendo imputado de ciertos delitos y quedó totalmente a disposición de la justicia y el presidente que sale a explicarle a la opinión pública lo que lo toma de sorpresa y a su vez ajustándose al comentario de que en su estricta función de custodio ha sido impecable, intachable, por lo tanto hay que separar los tantos, ¿no? Valga la redundancia, hay que separar los tantos. Y hay acá una actitud abierta del gobierno, democrática, absolutamente sincera. Acá no se está Absolutamente. blindando a nadie, porque viste que en Y otros gobiernos se blindan las exacto, cosas. exacto. Y no podemos andar con vueltas tampoco. Acá hay una cuestión que es de estricta realidad. Somos humanos, nos equivocamos y nos puede pasar a cualquiera. ¿Y dónde está la realidad? En cumplir cuando te toca. Y no buscar vericuetos ni cómo zafamos, ni contarlo de la película diferente. A mí me van a encontrar siempre diciendo las cosas como son, pero existe la justicia. Y la Y, justicia también, en un Estado de Derecho, y, acá se demostró y una cosa, como protege tú decís también al bien, presidente. Porque si acaso se demostrara, no se demostrara que cometió todos estos delitos y que a su vez estaba en una asociación para delinquir, falsificando documentos para rusos mafiosos, bueno, mejor que la justicia lo descubra, porque en definitiva la justicia está protegiendo también al sistema político. No sé si me explico, no hay nada malo que pase esto. absolutamente, absolutamente, aparte, uno lo que sabe es por trascendidos de prensa, pero se hablaba de que esto viene de hace mucho tiempo Sí. en esa búsqueda, y después están los carriles de la política, Ah, que son los cotidianos, y que la gente común trabaja en política, se vincula, charla, conversa, y vos, bueno, como siempre digo yo a mis compañeros, que puede sonar un poco brusco, pero en libertad y mayor de 18 años votamos todos. mm, Después está lo moral y lo ético, por supuesto. mm, Pero entonces, ¿cómo juzgamos? ¿Quién puede decir que no conoce a alguien que cometió un error? ¿Quién no conoce a alguien que cometió el error, pagó y ya cumplió? mm, ¿Quién no conoce a alguien que ha hecho de su vida vivir al límite de la ley? El que diga eso es un hipócrita, todos claro, conocen. claro. Ahora, ¿nosotros seríamos parte? No, pero capaz que la vida es tan complicada y bueno, un día lo bueno es asumir la responsabilidad y en el caso que las cosas sean como los trascendidos, bueno,
el primero a salir, llegó del exterior el presidente y salió a dar una conferencia de prensa y a Claro. hacerse cargo. Y entiendo que quien vio la conferencia de prensa notaba este, la preocupación del presidente en el sentido de la situación que le estaba tocando vivir a él, en Y definitiva. claro, sí, sí, lo A él, manifestó y se le veía en su cara, y lo manifestó con claridad. Además, también hizo un discernimiento muy claro de eso. Separó lo que era su proceso interno como persona, lo que lo estaba afectando, y lo que es lo estrictamente institucional, que debe regirse por sus vías, por sus carriles. Es decir, no pasó nada raro, pasa en cualquier equipo. En cualquier equipo. Hace poco tiempo atrás, se acordarán, Peñarol no había tenido un grave problema con un jugador, con Schiapacase. Era un jugador de Peñarol que llevaba un arma para una barra brava de delincuentes y era un jugador que estaba en los planteles de Peñarol. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Peñarol es culpable? ¿El presidente Rubio? No. Te puede pasar en tu familia. No, es lo yo, que vos decís, Gabriel. Nadie exactamente, está libre de estar en cercanía de alguien o uno mismo muy acorralado, no sabes lo que puedes hacer en tu vida. Es decir, exactamente. quien esté Y libre de uno, pecado que tire la primera piedra, ¿no? pero tú sabes, Rubén, una cosa, que tampoco, en mi caso, voy a entrar en, pero fulano, pero mengano. No, no, acá estamos hablando de este tema y este tema se va a discernir. Y tuvo el presidente, como siempre, la claridad para transmitir las cosas como son y Claro, tomará las medidas que tenga que tomar de acuerdo a lo que la justicia determine. claro. Cuando termine ese proceso, charlamos. Ahora, para mí, cuando nombramos que el Pato Celeste, cada uno sabe lo que hizo, no justifica lo que sucede ahora. Yo como Creo que son. periodista nombro ejemplos para que veamos que esto No, pasa todo no, el está tiempo en bien todos y está lados. correcto lo que tú En haces el porque lo BID, pones en contexto. en el BID echaron al presidente del BID porque estaba viste que en relaciones amorosas con una funcionaria que parece que también la acomodaba. Es decir, tengo que poner el contexto de que esto pasa todo el tiempo pasan estas cosas. Lo que pasa Pasa, es que después hacen leña del árbol caído y vamos rápidamente al sainete barato, berreta, de esas oposiciones falsas, que bueno, detienen en una comedia a la gente. ¿Cómo el en el, presidente no iba a exacto. saber? ¿Cómo no investigó? Bueno, ¿no? Por eso yo pongo el contexto, porque esto está pasando todo el tiempo. Le pasó al presidente con el custodio, podría haber pasado en cualquier otra circunstancia, en otro momento, y quizá hasta cosas pueden ser más graves. Este, pero Le simplemente pasó por el a otro contexto. custodio, le pasa, como tú decís, en la familia uno, le Sí, pasa con un amigo, le sí, pasa y uno transitará la vida tratando de que no le pase a uno, sí, pero ninguno tomamos agua bendita. claro, Acá lo importante es hacerse cargo. claro, Y, claro. y acá nadie estuvo, no, se encubrió a fulano, se lo escondió, se lo cuidó. Mm, Vamos a ponernos de acuerdo, estaban en el exterior, ¿eh? Y sin embargo volvieron a Montevideo normalmente mm, y ante el requerimiento de la justicia, fueron la justicia y será la fiscal la que determine con el juez qué es lo que va a pasar. Y nosotros, por supuesto, que no es una noticia que nos agrade, obviamente, pero en definitiva se trata de personas y tenemos que ser cuidadosos, porque en el fin último que es siempre corregir, y algo ha demostrado este presidente que no le ha temblado la mano a la hora de corregir. Y ahí sí pongo ejemplos. El ¿Cuánto ministro, demoramos tanto tiempo para cosas que eran evidentes transmitirlas como la gente? ¿y te acordás del Ayer en ministro una reunión, Cardoso? Cuando también se enteró de que podía haber una posibilidad de que estuviera implicado con la justicia, fue a hablar con Sanguinetti y lo sacaron del ministerio. Es decir, en ese sentido, este gobierno siempre mostró mucha transparencia y una actitud abierta y democrática en ese sentido, en ¿no? todos los órdenes, porque aparte, como yo decía ayer, cuando vos tenés ese, que lo definiste muy claramente, ese sainete y comedia permanente que realiza el Frente Amplio, buscando siempre una cosita para tener entretenida la barra, ¿no? Mm, mm, La gran pregunta sería, ¿no hay nada que haya hecho bien este gobierno, muchachos? Cuéntenos. Bárbaro, 20 cosas mal, deben haber 10 bien. Sin embargo, son tan intransigentes y tan temerosos de no poder volver al poder que no son capaces de darle ni mm, siquiera la mínima mm, posibilidad a cosas que han sido y están bien hechas. claro. Bien hechas. Te cuento otra del sainete que armaron. Armaron
un desorden total. Se ve que lo armaron muy bien. Viste que Ucrania, parece que se fue la imagen de Gabriel, a ver si lo recuperamos. Pues no, Ucrania apuntó a Uruguay, ¿no? Por participar del crimen colectivo de estos referéndums que está haciendo Rusia, que son referéndums amañados en territorios invadidos. Uruguay, y lo pone en la lista de países, ¿no? Que estuvieron, digamos que avalando estos actos ilegales. Y ante la noticia difundida por el portal del gobierno ucraniano, se da el mentís rotundo oficial desde Presidencia de la República, es decir, la República Oriental de Uruguay desmiente totalmente este tema y dice, ante la difusión de una nota informativa publicada por el Ministerio de la Reintegración de Territorios temporalmente ocupados de Ucrania, en la cual se incluye al Uruguay entre los países que estarían avalando la legitimidad de los referéndums organizados por la Federación de Rusia en los territorios ucranianos ocupados, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay desea precisar que, uno, en forma alguna el gobierno uruguayo ha manifestado apoyo a dichos referéndums, ni han existido acciones o declaraciones que de forma directa o indirecta permitan suponer que las autoridades nacionales avalan estos pronunciamientos a todas luces ilegales. Dos, el gobierno uruguayo ha respaldado en numerosas oportunidades los principios de integridad territorial, soberanía e independencia de Ucrania y rechaza la ocupación de partes de su territorio. Asimismo, ha reclamado en el ámbito de las Naciones Unidas a la Federación de Rusia que se retire de todos los territorios ucranianos ocupados mediante sus operaciones militares. En castizo criollo español, el gobierno uruguayo le dijo a Rusia que se dejen de joder, que se vayan de ahí, que no molesten más, que no la compliquen. Tercero, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha solicitado a las autoridades ucranianas conocer las razones por las cuales el Ministerio de la Reintegración de Territorios Temporalmente Ocupados de Ucrania, qué largo, ha incluido en su nota informativa a Uruguay entre los países que estarían legitimando los mencionados referéndums. Bueno, queda acá clarísimo, el mentis es más largo, Uruguay le dice no tenemos nada que ver, Uruguay no mandó ningún delegado oficial, Uruguay, por el contrario, siempre declaró que está contra la invasión de Rusia a Ucrania, que reclama por la independencia ucraniana y la devolución de los territorios que están siendo invadidos, que eso lo planteamos con total claridad y contundencia ante la ONU. Esto lo dice la Cancillería de nuestro país y está publicado en la página del gobierno. Y entonces, ¿quién estuvo ahí? ¿Y por qué ellos se llaman a una confusión? Pero alguien estuvo, porque si dicen que hubo un delegado que estuvo de Uruguay, el señor Agobián del Frente Amplio. ¿Y quién es Agobián? Es un funcionario con cierta jerarquía en la Intendencia Municipal de Montevideo, de la emperatriz Carolina Cose, que totalmente. dice que como estaba de licencia, justo, viste, estaba de licencia, que pidió licencia y el tipo andaba por ahí. Qué raro, ¿no? Mirá, un ingrediente para el sainete, viste, te tiré una ahí. No, a ver, es realidad que existen varias opiniones que no son las del país en relación a lo que sucede en el exterior. Pero yo me ¿Cuánto imagino, costó, cuánto Agobián me costó imagino, condenar a Venezuela? ¿Cuánto costó claro. condenar cuestiones en Cuba? ¿Cómo vemos la situación en Medio Oriente? ¿Cómo vemos ahora lo de Rusia? Y bueno, y dentro de todo eso hay matices de sectores políticos que actúan libremente y a veces ponen en un brete al propio gobierno, porque esta declaración que tiene que hacer el gobierno para aclarar que vaya que se habrá estado desde el inicio en una vereda claramente definida el gobierno nuestro. Pero bueno, hay que estar aclarando estas cosas porque hay gente que juega a la individual y, y bueno, y son cosas que no van a pasar siempre. Pero además juegan a la individual, pero juegan a la confusión, porque para que el Ministerio de Ordenamiento Territorial ucraniano se llame a esa confusión, convencido de que fue una delegación oficial, yo me imagino a Gobián. Sí, sí, vengo en representación de Uruguay, del gobierno uruguayo, como vedor, como... No, y después un periodista lo llama y simplemente le dice, no, estuve 2 horas nada más ahí.
¿Y qué estuvo haciendo? ¿Qué estuviste haciendo 2 horas ahí? ¿Y por qué se llamó a tanta confusión el gobierno de Ucrania que acusa a Uruguay? Claro, después te enterás que la Intendencia de Montevideo también tiene una especie de cancillería, no sé si sabías, que tiene un departamento de relaciones exteriores. Entonces, seguramente el señor Agobián, en representación de la Intendencia de Montevideo, que es la capital del país, estaba como un representante de la Intendencia y a ellos Sí, le sí. figuró seguramente una personalidad oficial que tiene que salir a desmentir el gobierno. Esto tendría que salir a aclararlo la emperatriz Cose. Creo que alguno de nuestros compañeros va a trabajar en el tema. Es claro que COSE pretende tener un gobierno paralelo en todos los Claro. órdenes. Y No se ensuciar la ocupa de los cancha. temas que importan, se ocupa de los temas. O sea, fue votada para cumplir determinados temas que son su potestad, Claro. pero a ella le interesa jugar en otras canchas. Mm. Esto nos sorprende. También el PIL-CNT se abrazaba con Maduro. Vos recordarás a Sí, claro. Marcelo Abdala. En Y bueno, representación del pueblo y uruguayo le decía. y cuando volvían, pero usted fue a ver a Maduro, no, pero fuimos a título de la clase trabajadora. Pero discúlpeme que me cambio el saco y salgo a combatir para el Frente Amplio por la LUC. Mm, Entonces, esa doble cara a nosotros nos van a encontrar siempre con la misma. eh, En el acierto y en el error. Y si hay que corregir, corrigiendo. Y si hay que mm. dar un paso al costado por errores, equivocaciones, porque somos humanos. ¿Y sí? Y el error es parte de todos los días, una salida de tono, una equivocación en estos tiempos tan difíciles donde uno Mm, tiene que cuidar las formas, tiene que cuidar el lenguaje, tiene que derribar un montón de cuestiones asociadas a las costumbres que traemos, los que tenemos 50 y pico, eh, que tenemos que corregir y deconstruir permanentemente para adaptarnos a los nuevos tiempos. Bienvenido a los nuevos tiempos, sin mm, exageración, claro, sin extremismo. claro. Y como tú dijiste al principio, acá hay una definición, me quiero quedar con tu editorial del inicio que escuché, Mm, referido a la educación. ujú, Acá hubo un presidente que dijo educación, 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 y después hubo otro que dijo que iba a cambiar el ADN de la educación. Y nada pasó. mm, Fuimos los peores de la clase y seguimos siendo los peores de la clase. mm, Y ganó, porque no ganó Robert Silva ni la calle Pou, ganó la gente que eligió a estas personas para hacer los cambios necesarios. Y bueno, entonces, si fueron un desastre en educación, déjense de embromar y permitan gobernar. Y si vamos a un modelo como el que tú hablabas, mucho más ayornado, por supuesto hay que ir a estudiar, pero esa es la tapa del ah, libro. sí, Y hay que ir a trabajar. sí, sí, No podemos transmitir que no, vamos por las 6 horas, no, vamos por más horas de laburo, vamos por generar más hábitos de laburo, vamos mm, porque la persona no se conforme y su sueño sea meterse en el Estado. Por el contrario, que ah, salga a generar y respetemos al que genera trabajo, ah, que es el olvidado de toda esta cadena. sí, También ellos buscan confundir cuando hablamos del Maya Oro. El Maya Oro no es el que va en coche, no, es el que más sacrificio le pone, va a la punta de la lanza, generando las condiciones para todos los demás. ah, Entonces, ahí es donde tenemos que hacer el gran cambio. Y el gran cambio viene, hoy leía en Twitter que un grupo de estudiantes mayores pretendía condicionar a jóvenes para que se adhirieran a la ocupación. Y hay gente que está yendo que ni siquiera estudiante es. ¿Entendés lo que te digo? sí, sí, Ni sí, siquiera, sí. ni siquiera docente es. Bueno, pasé por la puerta y entré. ¿Entendés? Ah, claro, claro, Es un claro. tema. El otro día me sorprendió gratamente en San José que estaban manifestando en la plaza. Es la Movich, que se tomó todas las licencias del mundo, que Mm, fraguó todos los certificados posibles, manifestando en la plaza. Y Robert Silva cruzó a saludarlo. ujú, Ese es un gesto democrático. ujú, ¿Eh? Aún porque en la procesión interna, ¿cuál es? Otra vez, estos locos, y sin embargo cruzá, te mm, ubicás. mm, Porque lo que tenemos que, y eso lo hablo a título personal, la política, los comunes llegamos a la política, ¿se entiende? Por sí, suerte, los claro, comunes, los que andamos en la calle todo el día, claro, los que conocemos esto, lo otro y aprendemos toditos los días. No claro. es de iluminados la política, pero hay que tener también la capacidad de decir que fracasaron en la educación y que tienen que dar la oportunidad. Acá vinimos para gobernar.
porque en definitiva un gobierno tibio no le iba a servir a nadie, ni aún a los que no nos votaron. Ujú. Sí, Un sí. gobierno que generó las condiciones. Entonces, me parece que las cosas van por ahí. Después, obviamente, lo que tú decís, todos los días una novela que alimente esa comedia en capítulos, Ujú. buscando por dónde lesionamos a un presidente que tiene un 50% de aprobación, que Ujú. hay un 30% que no lo aprueba y que hay otros que están ahí en un limbo que no opinan. Ujú. Sí, eso sí. Seguramente, seguramente los frente amplistas dirán que los que no opinan están con ellos y nosotros diremos que están con nosotros. Y eso será parte de una discusión que terminará en el mes de octubre del 2024, Exacto, ¿verdad? Por exacto. suerte para nosotros en democracia. Exactamente. Es así, Gabriel. Muchísimas gracias, pero es así. Y eso es la Estamos democracia. a la orden. Sé que fue un popurrí de cosas, pero está bueno también, como vos decís, las malas, las buenas, las medianas, Claro, claro. Y pero además que la audiencia merece saber las cosas. buscamos un poco contigo acá ordenar la lectura de cosas que se desordenan y que es típico de la realidad. Es natural en la realidad el desorden de las cosas. Y me refiero al desorden de las cosas como una expresión figurada respecto a un orden ideal que podamos tener a veces configurado Claramente, y que muchas veces es un orden prejuiciado o prejuicioso también, ¿no? A veces manejamos un cierto ideal pero que está muy cargado de prejuicio y la realidad es pero mucho más dinámica, es mucho más está muy imprevisible. asociado al Uruguay también, a nuestra Claro, forma. La, claro. no sé cómo definirlo, pero sería la uruguayés. Y sí, A todo lo ahí que sí, suceda, agregale cómo pensamos los uruguayos, cómo ahí nos está. levantamos, cómo vemos las cosas, cómo valoramos al que tiene éxito. ¿Lo valoramos o lo condicionamos y lo prejuzgamos? Mm. ¿Cómo hacemos las cosas? Y bueno, el Uruguay es complicado en ese sentido y Sí, creo que tenemos mucho trabajo que hacer. Es un tema cultural nuestro que sí. todos internamente debemos de trabajar para que cuando nos levantemos a la mañana y nos pregunten cómo andamos, digamos, mirá, estoy vivo, vamos arriba, y Sí. no, bueno, la voy llevando como puedo. Somos así, En en estas esta pocas. poca, exacto, exacto. Ay, qué espanto. Sí, Claro, por las dudas que alguno te pida algo, ¿entendés? sí, Somos sí, así y quien está escuchando se identificará, es así. porque en definitiva somos los que andamos y transitamos por la calle, por ahí, Ajá, ciudadanos que bueno, que como todo, en el acierto y en el error tenemos nuestras creencias, nuestra forma de ver el país total. y estamos ayudados por ustedes que son los que en realidad comunican y transmiten para cambiarle el humor a la gente. Yo siempre digo, Ujú. cualquier audición puede ser de las mejores, pero si no le cambia el humor a las personas, Claro. estaremos Ah, estamos todas válidas fracasando. no pueden ser. Claro, estamos fracasando. Sí, si el comunicador no le pone pasión a lo que hace, si no le ponemos el buen día, si no ponemos también un halo de esperanza en las cosas que analizamos, bueno, estamos fracasando, ¿no? Somos los agoreros de Absolutamente, la desgracia o de la catástrofe. Gabriel, te agradezco un montón, absolutamente, como siempre. por favor, a la orden siempre. El agradecido soy yo. Nos vemos la semana que viene. Buena jornada, ¿eh? Y a Un gusto. cuidarse. Ya veo que andás por ahí con el coche, así que a cuidarse en No, la no, calle. pero estoy No, está estacionado, acompañé, está bien. Está a- estacionado, está bien. acompañé a mi nieto al colegio Qué bueno. y digo, como tenía que salir hoy a las 10, Buenísimo. me detenido perfectamente estacionado para comunicarme con ustedes, que para mí siempre es una alegría. Y qué bendición, ¿no? Llevar al nieto al colegio, Exacto, una bendición. exacto. Gracias, Gabriel. Nos estamos Abrazo viendo. grande. Chau, chau. Gabriel Llanol, diputado por el Partido Nacional, hablando con nosotros en su columna de los martes. Hoy cambió, permutó el horario. Ahora, en un ratito, ya viene con nosotros a hablar el doctor Felipe Schipani. Quédate ahí.